Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio de Camino de Fe, donde compartimos la palabra de Dios y lo hacemos en forma sencilla y con la ayuda del Espíritu Santo. Y le pedimos paciencia porque estamos enfrentados a una dificultad respiratoria y muchas veces nos fatigamos, pero estamos saliendo adelante con la ayuda del Señor. Y es momento de meditar en la palabra viendo que hay tanta confusión en el mundo. Y cuando colocamos allí las redes sociales vemos un aluvión de noticias, de profecías, de prédicas y enseñanzas que algunas son certeras y veraces, pero otras que no. Y por eso el Señor nos enseña a meditar y conocer su palabra, para que no caigamos en el error, para que no perdamos la fe. Vemos todo lo que está pasando en el mundo y todo nos está mostrando que Cristo viene en cualquier momento. El mundo se prepara para recibir al anticristo, pero la iglesia de Cristo debe estar preparada porque del cielo estamos esperando a Cristo. Cristo es el que va a venir por su iglesia y luego va a venir a juzgar a este mundo por su pecado. Y no vamos a estar preocupados hablando del anticristo, sino vamos a hablar de Cristo, que es nuestro Salvador. Y recuerde lo que Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. Y también dijo: el que está en mi mano nadie le puede arrebatar. Y también dijo: bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le halle trabajando en lo que el Señor nos ha encargado. Y la tarea de la iglesia es orar, velar, clamar por el que está perdido, ser luz en las tinieblas. Vemos que muchos se levantan predicando cosas nuevas, pero el verdadero siervo de Dios lleva a los hombres a los pies de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 3 de este Evangelio de Jesucristo según San Mateo, donde apareció Juan el Bautista preparando el camino del Señor y diciéndole a la gente que se volviera a Dios con todo el corazón, porque era tiempo de que Dios quería salvar a la gente, pero tenemos que ser sinceros, entregarle nuestra vida a Cristo y renunciar nuestro pecado. Por eso Juan predicaba enérgicamente para que aquellos religiosos dejaran su hipocresía y se volvieran a Dios con todo el corazón, porque dijo: tras de mí viene alguien más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquel que le reciba va a ser lleno del Espíritu Santo, pero aquel que le rechace va a sufrir el juicio de Dios. Y en cierto momento Jesús vino a bautizarse y Juan dijo: yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Y Jesús dijo: deja así, es necesario que cumplamos con toda justicia. Jesús nos va a enseñar con su propia vida lo que Él va a predicar. Y Él nos va a mostrar el camino, pero Él va a ser el primero que va a caminar por ese camino. Y Cristo se bautiza sin tener por qué bautizarse, porque el bautismo es símbolo de arrepentimiento. Cuando uno se bautiza, se está identificando con la muerte y la resurrección de Cristo, y le está diciendo al mundo que Él va a morir al pecado y al mundo para vivir para Dios. Y cuando Cristo sale del agua vemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y el Padre que habla del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. En Él tengo contentamiento. Allí está la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
en forma de paloma. Cristo es llevado al desierto y después de ayunar 40 días sintió hambre y viene el tentador a decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús es la palabra, el verbo de Dios, pero cita la palabra escrita para enseñarnos a nosotros que tenemos que recurrir siempre a lo que dice la Biblia. Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos enseña que sin Dios estamos muertos y vacíos. En Isaías 55 dice: ¿por qué gastad vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no es sacia? Venid y comprad sin precio alguno vino y leche. Venid, oíd, y vivirá vuestra alma. El Señor desea llenar nuestra alma y nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Sin Cristo estamos vacíos, perdidos, muertos, sin ninguna esperanza. El diablo lo lleva al pináculo del templo y le cita parte del Salmo 91 y le dice: échate al vacío, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles a sostenerte de tu mano para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le vuelve a citar la palabra escrita y le dice: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación de Jesús no era para ver si Jesús caía, sino para demostrarnos que Él es santo, que es puro, que Él no se deja allí envolver por la maldad y por el pecado. Dios camina sobre las aguas firmemente, y vemos entonces que el diablo usa la palabra a su manera, para su conveniencia, y tristemente vemos los siervos del diablo que hoy predican la mitad de un evangelio, pero el verdadero hombre y mujer de Dios predica con la Biblia en la mano, sin ser legalista, pero llevando a la gente a los pies de Cristo. Vemos que el diablo le dice también por tercera vez: todos estos reinos te los voy a dar si postrado me adoras, porque estos reinos son míos, a mí me fueron dados. Y el diablo es un mentiroso, porque esos reinos pertenecen a Dios, y Dios se lo dio a Adán, pero cuando Adán pecó, el diablo se los arrebató, y Cristo en la cruz no solo que va a salvar nuestras almas, sino que va a recuperar la autoridad de este planeta. A través de aquella corona de espinas, Él estaba redimiendo el planeta y tomando de nuevo el control legal de la tierra. Y entonces el Señor le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el Señor salió airoso de aquella prueba y le comenzó a pisar la cabeza al diablo. Luego el Señor comienza el ministerio, y aquí en el capítulo 5, Él va a dar las bienaventuranzas y las leyes del reino. Y en estas 9 bienaventuranzas el Señor nos muestra el carácter de un cristiano, lo que Dios desea de nosotros. Pero el Señor nos va a mostrar que solo no podemos, que necesitamos su ayuda, necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder tener este carácter, este temple que Dios desea en nosotros. Estas bienaventuranzas se van a cumplir totalmente cuando Cristo traiga su reino a la tierra. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Dios dice en su palabra: yo que hice todas las cosas, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El Señor dijo también que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enorgullece será humillado. Y cuando nosotros nos humillamos a Cristo y nos decimos: Señor, yo no puedo, te necesito, ven a mí, ayúdame, lléname de tu presencia, entonces el Espíritu Santo viene y comienza a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. También dijo Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Pero también enseñó el Señor más adelante: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y allí David dijo en el Salmo 42: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? David tenía sed de Dios, hambre de Dios, y por eso venía y comenzaba a cantar salmos para el Señor. Dios provoca el deseo en nuestro corazón de buscarle. Él provoca la sed y el hambre. Y dijo Jesús que Él es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. El Señor desea llenar nuestra alma de su presencia. Él desea llenarnos de su Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero aquel que es del Espíritu entiende que necesitamos que Dios llene nuestra alma. Cuando vemos la injusticia de este mundo nos llenamos de tristeza y de dolor, porque vemos que todo está mal, que hay gente que sufre. Pero Dios nos promete que Él va a traer su reino, y cuando Él venga a reinar, va a ser un reino de paz y de justicia. También dijo el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios desea que tengamos un corazón lleno de misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros en primer lugar. Él no nos dio lo que merecíamos. Él perdonó nuestros pecados y se olvidó de nuestros pecados. No olvidemos que somos salvos por gracia, y la gracia es favor no merecido. Pablo enseña: porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Muchas veces queremos condenar y no perdonar a aquellos que nos ofendieron, pero si Cristo nos perdonó primero. No olvidemos la parábola de aquel hombre que el rey le perdonó una gran deuda y luego demandó a su hermano que le devolviera una pequeña deuda que le debía y lo hizo echar a la cárcel. Y el rey lo mandó llamar y le dijo: te perdoné esta gran deuda, tú no podías haber hecho lo mismo con tu hermano que te debía mucho menos de lo que tú me debías a mí. El Señor nos enseña a perdonar, y el perdón envuelve el olvido. El perdón también nos lleva a ayudar, a dar una mano, a clamar por aquel que está caído, a ayudarle en lo que sea necesario. Ese es el verdadero amor y misericordia de Dios. No olvidemos que Dios no nos recuerda nuestros pecados, sino que nos ha perdonado. También dijo el Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos y nuestro corazón, Él nos limpia a través de la palabra. Él dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Jesús dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando yo leo la Biblia, Dios me está limpiando de mi maldad, me está dando fuerza, me está dando luz. Y también nos enseña que si somos pacificadores, pacificador es aquel que predica el Evangelio, que lleva el mensaje de Cristo de salvación para aquel que está perdido. Pablo enseña que Dios estaba con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos perdonó aún estando nosotros perdidos. Él envió a su Hijo
y Él estaba en su Hijo reconciliándonos con Él mismo, y Él desea que anunciemos este mensaje al mundo. El mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Él ocupó nuestro lugar, que murió y resucitó al tercer día, y que el Señor desea salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados y darnos una nueva vida. También dijo el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nos enseña que vamos a sufrir. Él sufrió primero, Él marcó el camino, Él abrió el camino que nosotros tenemos que caminar. Y el Señor desea echar su amor en nosotros. El amor que viene de Dios no es el amor que viene del mundo. Vemos en 1 Corintios 13 que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. El amor ágape de Dios es el amor que llena nuestras almas, y cuando tenemos ese amor de Dios guardamos estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son el fruto del Espíritu Santo, como enseñó Pablo allí en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesús dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo, a donde vamos somos sal y luz. La sal detiene la corrupción, la luz ilumina lo que está mal, y cuando usted y yo predicamos el Evangelio con nuestra vida y también con nuestras palabras, estamos llevando luz a los que están en tinieblas. Y cuando nosotros caminamos con Cristo, Cristo es el que alumbra, porque nosotros no tenemos luz. La luz viene de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios resplandece en nosotros. El Señor también dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para cambiar la ley de Dios, que es santa y es pura. La ley es vigente. Pero Cristo cumplió esa ley tan santa por nosotros, y en Cristo estamos justificados delante de Dios. Ni usted ni yo vamos a poder guardar los mandamientos de Dios. Hay gente que dice: yo no robo, yo no mato, no cometo adulterio, no le hago mal a nadie, vivo mi vida. Pero usted sabe que con los pensamientos, cuando usted critica a una persona, cuando usted habla mal de alguien, está pecando, está matando, está robando, con el pensamiento está cometiendo adulterio. El Señor vino para salvarnos de todas estas cosas. Sin Cristo no podemos. Cristo es nuestra justicia. La ley fue un ayo que nos lleva a los pies de Cristo. Dios dio la ley para demostrarnos lo terrible que es el pecado y las consecuencias del pecado. La ley es un ayo que nos lleva a los pies de Cristo. Un ayo quiere decir un guía que nos lleva a los pies de Cristo. Y dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos y enseñe a los hombres
a no guardarlos, será muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que los viva y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Nos enseña Pablo que nadie va a ser justificado por guardar la ley, nadie va a ser salvo por la ley, todos somos condenados en la ley, somos salvos por Cristo. Cuando usted se abraza de Cristo y le dice, Señor, tú me salvaste, yo confío en ti, tú eres mi justicia. El Padre nos mira y nos ve en Cristo y nos declara justo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando nos enojamos con alguien y le insultamos o le criticamos, la estamos matando en el área espiritual. Para Dios es tan grave enojarse e insultar a una persona como matarla. Y el Señor dice, si hemos ofendido a alguien, vayamos a arreglar las cuentas con aquel que hemos ofendido. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Jesús es más importante un alma que lo que tú y yo podamos darle. Y Jesús dice que vayamos a arreglar nuestras faltas con nuestros hermanos para que podamos servirle en paz. Si no, vamos a sufrir las consecuencias. Jesús dijo también, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los varones con nuestra mirada, con nuestros deseos, podemos pecar contra Dios. Y el Señor nos enseña que si hay algo que nos lleva a pecar, que lo cortemos, que lo saquemos de nuestra vida antes que nos perdamos totalmente. Acordémonos de José. José fue tentado por la mujer de Potifar constantemente, pero llegado un momento, él salió corriendo, huyó de la tentación, porque él sabía que en cualquier momento podía ceder a la tentación. También Jesús dijo, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo digo que al que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el tiempo de aquellos, los judíos podían separarse de su mujer con cualquier excusa, pero Jesús dijo, a no ser por causa de infidelidad, no les permito el divorcio. Y esto es cuando una persona se aparta del matrimonio y se va a vivir con otra. Además, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, de mal procede. En Proverbio dice, el necio se entrampa con sus propias palabras, no salga fiador por el extraño. Y también dice, no prometas, porque es mejor que no prometas que prometer
y no cumplir. Cuando prometemos algo y no cumplimos, Dios lo toma como pecado. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, al que quiera obligarte a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cristo nos enseña a no confrontar a aquellos que tienen mal carácter, que son personas difíciles de sobrellevar, porque una palabra lleva a la otra y luego podemos terminar pecando. Vamos a salir de esa situación, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé paz y que le dé paz a esa persona. Y también continúa el Señor diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre buenos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos enseña a no dar golpe por golpe ni palabra por palabra. Acuérdense cuando Jesús lo estaban crucificando, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Cuando nosotros nos desligamos y oramos por nuestro enemigo, no permitimos que la amargura ni el rencor llene nuestro corazón y nos contamine. Estamos cerrándole la puerta al diablo y estamos tal vez logrando que otro, a través de nuestra oración, sea tocado por Dios, se arrepienta y se convierta en un hijo de Dios. En el capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que vela en secreto te recompensará en público. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por el montón de sus palabras van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros cuando oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús nos enseña que si Dios es nuestro Padre, tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Él es santo, está en el cielo, Él merece nuestra devoción. Y también nos enseña que Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar,
Y también tenemos que orar para que el Evangelio se extienda sobre la tierra, para que Cristo venga pronto a reinar. Dios quiere alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y suplir todo lo que haga falta en nuestra vida, pero lo más importante, Él desea saciar la sed y el hambre de nuestra alma. Tenemos que pedirle perdón porque hay pecados que nos son ocultos, como enseña un salmo. Muchas veces tenemos pereza, somos negligentes, miramos cosas que no tenemos que mirar, opinamos cosas que no tenemos que opinar, y tenemos que pedir perdón y pedirle al Señor que nos dé fuerzas para huir de la tentación y pedirle al Señor que guarde a nuestra familia y a nosotros todos los días, que nos cubra con su sangre y sus ángeles, porque dice Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que reconocer que el reino, el gobierno, el poder y la gloria le pertenecen a Él. Y Jesús aclara, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Dios los perdonará a ustedes también. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es olvidar. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido lo que me hizo. Y eso no es perdón. Perdón es olvidar, borrón y cuenta nueva. A veces no es fácil, pero perdonar no es un sentimiento sino un mandamiento. Y cuando no podemos perdonar tenemos que ir a Cristo y decirle, Señor, si tú me perdonaste, ayúdame a perdonar a aquellos que me ofendieron, así como tú me has perdonado. Jesús enseña sobre el ayuno, que cuando estamos ayunando no hagamos alarde ni mostremos que estamos ayunando, sino que unjamos nuestra cabeza con aceite y lavemos nuestro rostro, para no mostrar a los hombres que estamos ayunando, y Dios que ve nuestros corazones nos va a recompensar. El ayuno es un arma que Dios nos dejó para buscar a Dios, pero el ayuno que a Dios le agrada es aquel cuando ayunamos por aquel que está atado, perdido, hundido, en oscuridad, cuando clamamos por esa persona, cuando le pedimos a Dios que abra la mente, que abra el corazón, que le convenza de pecado, cuando vamos y le damos una mano al que está necesitado. Ese es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. Jesús también dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pablo enseña en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Cristo en el cielo, y cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros nos manifestaremos con Él. Dios nos enseña que tenemos que andar con los pies bien puestos sobre la tierra, pero que nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro anhelo esté en el Señor. También dijo el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La Biblia enseña que para el hombre inmundo todas las cosas son inmundas, pero aquel que cree en Dios, Él da gracia a Dios por todas las cosas. Miremos las cosas bajo el ojo de la fe, según la voluntad de Dios. Cuidemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que miramos, lo que escuchamos, porque dice que de nuestro corazón mana la vida, y uno va a reflejar lo que piensa y lo que siente, lo que ha cultivado en su mente y en su corazón,
eso es lo que vamos a dar a los demás. También dijo Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Dice también la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero. No es pecado tener dinero, pero hacer que el dinero sea un Dios sí es pecado. Por tanto digo, dijo el Señor, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio mal. El Señor nos enseña a confiar y a descansar en Él. Dios es nuestro Padre y Él sabe nuestras necesidades. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestra vida y le colocamos en primer lugar y obedecemos lo que Él nos pide, Él va a suplir todo lo que haga falta. No olvidemos lo que dice allí el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor guía nuestra vida, Él nos va a llenar de su amor, de su presencia, de su paz, de su mansedumbre, y Él va a suplir todo lo que haga falta. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios, para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.